Listo. Bienvenidos. Empezamos nuestro segundo live con Ruta Literaria y hoy tenemos a Miguel Manrique que nos acompaña. Hola Isabel, ¿cómo vas? Hola Gustavo, buenas noches para usted desde allá, desde nuestra bella ciudad de Cali. Acá desde Bogotá saludando a todas las personas que nos siguen y por supuesto saludando a nuestro invitado del día de hoy, el escritor Miguel Manrique. Buenas noches Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches, Isabel. Bien, gracias. Hola, Gustavo. ¿Cómo están? Bien, todo bien, Miguel. Ah, qué alegría. Acá en Cali llueve copiosamente, empezó a llover copiosamente, se nos trasladó el clima de Bogotá para acá hoy. Bueno, como Gustavo nos contaba, este es el segundo Facebook Live que hacemos en el marco de esta ruta literaria Bogotá. Esta ruta literaria Bogotá, que es un club de lectura, lo hacemos gracias al apoyo del Instituto Distrital para las Artes y Artes. Pues, este proyecto de crear de manera colectiva una ruta de la ciudad y leer algunos libros que tienen como escenario a Bogotá, resultó ganadora de la beca para la creación de proyectos de promoción de lectura digital del programa distrital de estímulos 2020. Entonces, pues, nuestro agradecimiento a Artes por este apoyo. También agradecemos a Tercera Órbita, que hoy nos está apoyando en esta transmisión. Y bueno, les queremos recordar un poco el propósito de esta ruta literaria. Nos establecimos leer 4 libros que tienen a Bogotá como escenario, que lo tienen como motivo, historias que se desarrollan de alguna forma en la ciudad. Empezamos con Chapinero, del escritor Andrés Ospina, con quien también estuvimos por acá conversando acerca de su obra. Y hoy nos acompaña en este segundo ciclo el escritor Miguel Ángel Manrique, con quien estaremos hablando de este libro que se llama Disturbio, una novela de 2009 que además obtuvo el Premio Nacional de Novela. Así que bueno, Miguel, bienvenidísimo. Ya le contábamos a usted antes de empezar esta transmisión un poco lo que había sido la charla previa con los lectores. Y bueno, realmente estamos muy contentos y muy entusiasmados de poder tener esta conversación. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer, lo devolvemos un poco en el tiempo porque esta novela se publicó en 2009, como decíamos ahora. ¿Qué se siente? ¿Cómo es eso de volver la vista a un libro de hace tantos años? Bueno, buenas noches y de nuevo, pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Para mí hablar de Bogotá siempre ha sido pues una manera como de acercarme a una ciudad que yo quiero muchísimo. Si bien no soy bogotano de nacimiento, sí soy bogotano, pues no sé, quizás por crianza, porque aunque nací en la costa, aunque nací en el Carmen de Bolívar, me eduqué toda mi vida en esta ciudad. Es una ciudad que yo pues he tratado de conocer, una ciudad que he recorrido, que he caminado y básicamente he estudiado, vivido, eh, he tenido mis hijos, mi familia, eh, y todo lo he hecho en esta ciudad. Entonces mis libros tienen a esta ciudad como referente. Yo miro, es decir, el Disturbio fue publicada en el año 2009, o sea, hace ya 12 años, 10 años tal vez, 11 años, perdón, sí. Y no sé cómo la vería hoy, cómo la leería hoy. Hace rato que no le echo una ojeada, una mirada. Yo creería que puede leerse como una novela negra, o sea, no lo había pensado hasta hace poco, porque el Miguel que yo era en ese momento no es el Miguel que soy ahora. Entonces, han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, hay otros libros. Entonces, yo creo que es una primera novela de un escritor que tenía en mente eh,
otras historias, otros temas, otra vida. Es mi primera novela, además. Entonces, es una novela que yo quiero muchísimo, es una novela que me enseñó pues a enfrentarme al lenguaje, a enfrentarme pues a una narrativa, a unos personajes, eh, a, a unas técnicas. Entonces creo que es una novela que yo quiero muchísimo. Es una novela que pues, me dio el gran placer, pues no solamente de relatar una serie de historias, de una serie de personajes de esta ciudad, sino eh, lo que ustedes comentaban ahora, pues con eso, con esa historia, pues obtuve un premio y bueno, ahí arrancó esta vida pues de escritor. Bueno, Miguel, hace cuando te conocí, pues que hablábamos, nos conocíamos trabajando en la Universidad Externado hace ya bastante tiempo y que por esa época fue que te ganaste el premio. Tú nos contabas que un poco esta novela pues tenía como muchas historias de tu vida en la Universidad Nacional. Miguel estudió literatura en la Universidad Nacional y yo recuerdo mucho que o en esas conversaciones me dijiste alguna vez que lo primero que le dijeron a tu generación, a los que querían ser escritores, a los que podemos contar ahí en ese grupo Anaumón, por ejemplo, es que si querían ser escritores no debieron haberse metido a esa carrera de literatura. Cuéntanos un poco cómo era la vida en esa. Ustedes son de la primera cohorte, además, creo, de literatura de la Nacional. ¿Cómo era esa vida en la Universidad Nacional? ¿Cómo era el movimiento? ¿Cómo era todo ese asunto? Y ese asunto de querer ser escritor y llegar a un lugar de literatura donde te digan que no puede ser eso, esa experiencia. Bueno, la Universidad Nacional es una gran universidad, es una universidad que yo quiero también mucho. Eh, yo estudié literatura en la Universidad Nacional, empecé a estudiar en el año 89, 1989, o sea, hace ya muchísimos años. Eh, el proyecto académico de la universidad en ese momento era formar críticos literarios, era formar también, digamos, una serie de profesionales en estudios literarios, en historia literaria, en teorías literarias, que se especializaran, no sé, en literatura colombiana, en literatura hispanoamericana, latinoamericana. La formación es muy sólida en términos, por ejemplo, teóricos. Los profesores que yo tuve, la mayoría fueron magníficos, brillantes profesores, todos. Eh, entonces no era una carrera de creación literaria, no era una carrera para escritores, era una carrera más enfocada a formar académicos. Pero muchos de los estudiantes que llegamos en esa época teníamos la ilusión también de escribir ficción, de escribir cuentos, de escribir novelas, de escribir poesía, de ser ensayistas. Eh, entonces creo que ese espacio nunca se posibilitó, nunca se abrió. Había digamos, creo que un conflicto no resuelto entre lo que significaba estudiar literatura en ese momento, pues, y ser escritor. Entonces creo que un poco mi crítica en esa época, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo y creo que ha habido pues cambios, ¿no? En históricos importantes. Entonces yo creo que eso ya no, hoy no es un problema, pero en ese momento sí lo fue. Eh, yo lo que creo es que eh, uno no, es decir, uno no estudia una carrera para ser escritor, o sea, los escritores pueden provenir de distintas profesiones y oficios. Entonces era más como una especie de mirada un poco ingenua de lo que significaba la literatura pues en ese momento. Y ya pues ya está, ya pasó, la novela intentaba pues como recrear esa etapa
de esa época, de esa generación, de ese momento específico, esa transición, digamos, entre como ese cambio de siglo y esas preocupaciones a finales del siglo pasado, ¿no? Que de muchos de mis amigos y mis compañeros y mis profesores y mías, ¿no? Esas preocupaciones que tenía en ese momento. La carrera pues no fue, digamos, en ese momento no estaba diseñada para formar escritores. Entonces creo que eso fue, pues ese fue uno de los conflictos a los que, o alguno de esos conflictos a los que nos enfrentamos los que queríamos escribir y no encontramos el espacio. Bueno, Miguel, pues justamente con nuestros lectores estuvimos como escudriñando mucho esos diferentes momentos que nos presenta la novela y los múltiples personajes que hay ahí, ¿no? Desde los personajes, digamos, de la universidad como tal y como estos grupos que además tú nos presentas en esa clasificación de 3 tipos y como 3 perfiles de personajes y un poco y bueno, cuando conversábamos con nuestros lectores, muchos identificaban claramente ese tipo de personajes y como que uno se los puede imaginar y los ve rondando por ahí siempre en la academia. Y también, por ejemplo, los profesores, el rector, la historia, por supuesto, de nuestro personaje principal, de la mamá. Yo todo el tiempo les decía que a mí me había encantado el personaje de Elizabeth, me pareció uno de los más poderosos de toda la historia. ¿Cómo fue el proceso de engranar todos estos personajes tan diversos de alguna forma en una sola historia, en una historia además que es corta porque no es una historia larga, pero que nos cuenta un montón de situaciones, de matices, que tiene además un montón de referentes? ¿Cómo fue esa construcción de los personajes para que todos casaran de esta forma tan bien hecha, digamos, porque es la conclusión a la que al final llegamos? Gracias por esa pregunta, Isabel. Pues, ¿cómo lo planteo yo desde, pues, no sé, 10 años después? ¿Cómo miro yo la construcción de estos personajes? Tienen que ver básicamente con los personajes que se mueven en una universidad. Es decir, Disturbio es una novela de campus. Es una novela que transcurre en un espacio académico. Entonces, en las novelas de campus hay una serie de personajes, los profesores, los estudiantes, en principio, y de espacios, ¿no? Los salones, los pasillos, el aula grande, ¿no? Y de situaciones, las clases, las conferencias, y de vínculos y relaciones. Entonces, yo ya venía con esa idea también, pues, en conversaciones que tenía en esa época con un amigo sobre la universidad, eh, de escribir una novela sobre esa experiencia, sobre lo que había significado ser un joven universitario en una universidad pública. Y empecé a leer novelas de campus, que hay muchísimas. Me leí un montón de novelas de campus, de autores de todas partes del mundo, ¿no? Y incluso colombianos, Moreno Durán, el maestro Luis Fayad, ¿no? Que tiene una que se llama Compañeros de Viaje, que es una novela que transcurre también en la Universidad Nacional, pero en la década de los 60. Entonces es bien interesante porque era otro momento, era otra universidad, eran otros conflictos. También en Juego de Damas, en esta trilogía de Moreno Durán, también hay un acercamiento al lenguaje político universitario de la década Femina Suite de los 60. Toda una crítica al lenguaje político, pues a los mamertos, etc. Novelas de norteamericanos, que hay muchas, de ingleses, por ejemplo, una joya de la sátira que se llama El mundo es un pañuelo de David Lodge. Intercambios también de David Lodge, que tiene que ver con
las facultades de literatura anglosajonas, esos intercambios que se hacían o se hacen entre universidades británicas y universidades norteamericanas. Tom Wolfe tiene una novela estupenda que se llama Soy Charlotte Simons, que es la historia de una primípara de un pueblo que llega a estudiar a una universidad. Está la novela de Philip Roth, la novela de casi que muchos autores importantes han escrito novelas de campus, ¿no? La última que me leí fue la de John Williams, que es Stoner, ¿no? La última novela me la leí hace unos años. Entonces, Disturbio de alguna forma está inspirada en esas historias, en esas novelas y también en la experiencia que tuve yo como estudiante y obviamente como profesor. De ahí sale la historia. La estructura pues básicamente fue saliendo a medida que la fue escribiendo, porque fue una historia que yo escribí de un tirón. Entonces es una novela que básicamente está escrita como de una sentada. Entonces no está dividida en capítulos, sino que las diferentes escenas, entonces las divido con otra serie de elementos, con otro tipo de recursos literarios, epígrafes, versos de poemas, de canciones, grafitis, y así se va conformando la estructura de esta historia, ¿no? Por eso esa idea, pues digamos, ese ritmo del que hablabas ahora, que es rápido, es acelerado, es vertiginoso, se debe precisamente a que también está escrita de esa manera. En nuestro club, en la sesión del sábado pasado, porque además de eso, de todo lo que tú dices, de esa velocidad, de esa estructura que armaste, hay algo que es muy, muy importante en la novela y es el manejo del humor, ¿no? Hay unas situaciones que son, pues, es que no sé si la palabra sea chistosa, porque no son así, ¿no? Por ejemplo, esos grafitis en los baños, que pues uno, Manuel es gay, ¿no? O Manuel te la mama y ponían el número del teléfono, eso están en todos los baños de todas las universidades del mundo, ¿no? Y hubo una asistente que nos dijo que no encontraba el humor en la novela, ¿no? Y que no lo encontraba porque todas las escenas o todos los momentos que estaban sucediendo en la novela le parecían era desgarradores y que ella no se reía con eso, sino que más bien sufría con el asunto, ¿no? Pues, o sea, el papá de Manuel nos damos cuenta que que es un indigente y el hijo asistió a su muerte sin darse cuenta, es un asunto totalmente desgarrador, ¿no? Pero Sí. Lo que te quiero preguntar un poco es es que esas preguntas 10 años después, por eso yo creo que lo has ido matizando a lo largo de tu Sí. o manejando, más bien que matizando, manejando. ¿Cómo en ese momento tú jugabas con eso? ¿Cómo te pensabas eso? ¿Es humor? ¿Esto es desgarrador? ¿Cómo era? No, claro, no, yo nunca pensé en eso. O sea, si ahora la mirara, diría que es una novela, o sea, es decir, arranca como novela negra en el sentido de que la historia dura de separación. Este personaje de Elías sale de una historia real de un habitante de calle que fue asesinado en esa época, mucho antes, porque estas son historias del año 90 y pico, 95, 96 tal vez, incluso antes, mentiras, del año 93 o 94, historias que me contaban compañeros con los que compartía apartamento. Esta historia del skinhead es una historia que pues, me llegó y siempre me quedó sonando. Y lo del padre es que ahora lo pienso, quería es eso, como enfrentarme un poco a una historia sórdida. Es una historia callejera, es una historia dura, sí es una historia desgarradora, muy realista, ¿no? En ese sentido, pero digamos que yo no planeé que fuera así, sino que así fue saliendo.
yo recuerdo los baños de la universidad, y muchas universidades eran muros de la infamia. Uno entraba a un baño y estaba, digamos, repleto de grafitis, de teléfonos, de groserías, ¿no? Entonces eso alimentó también la historia, ese tipo de discursos, ese tipo digamos, de narrativas estudiantiles, de narrativas, digamos, populares, a mí me gustaron muchísimo. Entonces, eso fue lo que alimentó la novela. La novela tiene algo de sátira, entonces el humor es un elemento importante de la sátira, ¿no? De la burla, de la parodia, de no tomarse en serio también, pues como todo lo... Es decir, en ese momento creo que yo estaba enfrentando digamos, un conflicto en lo que significaba ser intelectual, ¿no? Esos intelectuales, pues alemanes, serios, ese rechazo a la cultura popular, ese rechazo pues al grafiti, a la música popular, a los bajos fondos, estos personajes que a veces no caben en las novelas porque carecen de esa nobleza de la que entonces que están excluidos básicamente de la literatura. Los personajes de los barrios populares de Bogotá, por ejemplo, ¿no? Los habitantes de calle, toda esa diversidad en la que yo crecí, de la que diversidad de la que está hecho este país y de la que está hecho, pues no sé, están hechos los países de América Latina. Entonces, eso fue lo que alimentó la novela, sin proponerme que fuera a ser una sátira, que fuera a haber humor o que fuera a ser desgarradora, sino que así salió la historia y los personajes fueron, digamos que fueron entrando. Yo escribía y fueron apareciendo los personajes. Y bueno, pues seguramente hay escenas divertidas que salían así, o sea, conforme iba narrando, ¿no? No sé si chistes o bueno, no, ahorita no sabría decirte cómo leería yo mi novela, ¿no? ¿Y tú Esa primera novela. has vuelto a leerla después de todo? No, hace rato que no la leo, hace rato que bastantes años que no la miro, o sea, no, prácticamente me olvidé de Disturbio. O sea, lo que hicimos fue traerte esto a la... Sí, memoria. claro, a la memoria, tratar de recordar, tratar de hacer una mirada de lo que era yo en ese momento, claro, y de lo que fue es esa como historia. una sesión de psicoanálisis, esta sesión de hoy en Ruta Sí, Literaria. sí. Pues Miguel, justamente yo quería hablarle de uno de esos momentos, pues como cumbres de la novela, que es justamente el incendio de la biblioteca, ¿no? Que además pues nos recuerda como otros libros quemados en la historia de la literatura, como pasa en Don Quijote o como pasa en Fahrenheit Correcto. 456. Mm, ¿Cuál era como su intención si hoy la recuerda 10 años Sí, después claro. a la hora de mostrarnos este momento que además pues es tan fuerte, tan impactante, que además deja como consecuencias, pues, digamos, como situaciones tremendas que no vamos a contar aquí, pues, para los que no se han leído la novela, pero, digamos, hablábamos de muchas interpretaciones, ¿no? De tal vez una metáfora a la purificación de la literatura, una metáfora a que vemos los clásicos, bueno, ¿qué quería usted representar con eso o cuál era como la intención de esta escena tan poderosa en la novela? No, Y pues tan no, sencillamente era, yo recuerdo que son pues Omar Hernández y otros tropeleros quieren básicamente eso, quemar un ícono de la cultura y de la formación en la universidad. Entonces, ahí la biblioteca es el espacio, digamos, ideal. Y, y creo que era una escena, digamos, controvertida que sale precisamente de esos referentes de los que tú hablas. Era
Hay una escena en Fahrenheit 451 cuando Montag entra a una casa donde está una viejita. Recuerden que en esa novela de Bradbury, los bomberos pues, su función es, en vez de apagar incendios, quemar libros. Entonces, este personaje Montag tiene muchísima curiosidad de por qué estamos quemando libros y empieza a robárselos pues, para leerlos. Y llegan a una casa donde está una vieja y ella no quiere salir de sus libros y entonces la queman, ella se quema con sus libros. A mí me impactó muchísimo eso porque yo creo que en el fondo a muchos de nosotros nos salvaron los libros, nos salvó la literatura, de muchas circunstancias, ¿no? de la vida que hoy en día sabemos lo dura y dolorosa que ha sido, ¿no? La pandemia, el encierro, la cuarentena, los muertos, etcétera, y un montón de situaciones que muchos de nosotros también en la vida privada hemos vivido y además socialmente también hemos presenciado. Sabemos que la cultura nos rescata, nos permite como resistir a todo eso, a todo ese dolor, a todo ese sufrimiento y a todo ese caos que a veces, digamos, aparece sobre el mundo. Y creo que ahí hay dos escenas en eso que estabas describiendo ahora, Isabel, importantes, que por un lado es la biblioteca, ¿no? Los libros, ¿no? Como representando precisamente esa importancia de la cultura en la universidad, en la sociedad. Y por el otro lado, la violencia, ¿no? Y además la violencia pseudopolítica, la violencia ingenua, que intenta destruirla. Entonces son como dos fuerzas ahí que se enfrentan y pues una pierde. Generalmente la cultura siempre pierde, ¿no? Entonces yo quería mostrar eso, cómo a veces los actos vandálicos y los actos violentos terminan tirándose espacios que para mí siempre han sido sagrados e importantísimos, ¿no? Espacios donde yo me formé en las bibliotecas y muchos de nosotros somos asiduos a las bibliotecas. Entonces, esa escena, pues eso recuerda esos referentes literarios que mencionas, pero también eso que yo quería mostrar, y es que la violencia puede también destruir lo que más adoramos y lo que más queremos, y bueno, era eso. Bueno, es muy bello y muy dramático en esa escena el rol de la bibliotecaria, ¿no? Que se empeña en salvar la vorágine. Y se queda solo abrazada a la vorágine. Esa imagen es muy... Esa imagen es muy poderosa y muy diciendo de lo que nos estás contando en este momento, de hecho. Sí. Y además la novela de la violencia colombiana por excelencia, creo yo que es la José Eustacio, sí, claro. Está todo metido en esa escena, ¿no? El incendio, la vorágine, la violencia y los críticos literarios en un salón a punto de... discutiendo sobre María, que también me encanta. Eso es un juego con la literatura colombiana. Discutiendo sobre lo erótico en María. El erotismo en María. Con un invitado francés, con un crítico francés que se ha pasado sus días en Colombia tirando con una prostituta. O sea, la escena está no me acordaba de eso. Bueno, nos está conectado Olga Lucía Navas, Nubia Velasco, un saludo para ellas dos, nuestro compañero de ruta Cristian Márquez, que está desde Australia, Marlene Torres, que es una asidua asistente a nuestro club, y está Gloria Lucía Martínez, quien le hace una pregunta a Miguel, y es ¿qué consejo le dan a las que están aprendiendo a escribir? Miguel, pues también, no sé si creo que ya hace un par de años, no, pero
Llevó el taller de novela corta del Fondo de Cultura por mucho tiempo. 8 años, sí. Y además tiene con otros compañeros, con Andrés Ospina, precisamente talleres de escritura, de creación y charlas, páginas. Y bueno, aquí también damos paso a los comentarios de los asistentes, así que pueden empezarle a preguntar a Miguel lo que quieran, que él está ahí para responderles. Entonces, Miguel, esta pregunta de Glory, ¿qué consejo le das a las personas que están aprendiendo a escribir? Pues yo no suelo dar consejos, porque digamos que los consejos me sirven a mí, pero yo no sé si estos consejos les sirvan a otras personas interesadas en escribir. Pero yo creo que lo de siempre, pues lo de siempre son 2 cosas básicas. Y la primera es que hay que leer muchísimo, pero es decir, la lectura es la base, es el fundamento. Y de otro lado hay que sentarse a escribir. Yo creo que lo que tú decías ahora en los talleres, en el taller del Fondo de Cultura, por ejemplo, y en los que he hecho en estos años, lo que yo insisto es precisamente en cierta disciplina, ciertas rutinas, cierta dedicación para sentarse a escribir una historia, ¿no? Lo que dice Julio Ramón Ribeiro es tentar al fracaso. No se sabe qué pase con eso. Pueda que uno escriba una buena historia o una mala historia o no salga nada de ahí. Pero creo que lo más importante es sentarse a teclear. No es más. Es decir, creo que ese es el gran secreto, que es lo más difícil, ¿no? Es lo primero. No sé, pues muchos escritores dan consejos, arman decálogos, hay libros enormes de biográficos y libros académicos y libros sobre secretos para escribir, pero uno se puede leer 10.000 libros de estos, pero si uno no se sienta y hace la tarea juicioso todos los días, pues no pasa absolutamente nada. Entonces creo que esas son las 2 cositas en las que yo insisto. La primera, la lectura, y la segunda, pues, posar las nalgas en una silla y empezar a teclear. Y mover los dedos y la imaginación también. Sí, suena sencillo y suena simple, pero creo que no, es lo más complicado. En la novela también un homenaje muy especial, ¿no? A dos referentes literarios, ¿no? que atraviesan todo el tiempo la novela. Uno es a Stephen King, sí, ¿no? Que es, digamos, muy diciente. Todo el mundo lee a Stephen King, pero nadie dice que lo lee, ¿no? Entonces, el decano ahora sí se lee. O sea, antes daba pena decir que uno leía a Stephen King. Y ahora no. A Sandokan, y yo creo que es algo que a mí me queda debiendo. Sandokan, sí. La novela esté inconclusa o algo así, ¿no? Sino que hay una ponencia prometida sobre Sandokan y el héroe problemático, algo así. Sandokan o Calimán. Calimán, perdón. Calimán. Y la ponencia del erotismo en Calimán y el héroe problemático y todo esto, y la ponencia nunca se escribe, pero ahí sí Disturbio también hace un homenaje a eso, ¿no? Al cómic, a la literatura B, y a las telenovelas también, ¿no? Porque Omar ve telenovelas y no le dice a nadie, pero las analiza, pero en realidad lo que está haciendo es disfrutándolas como un berraco, a Guriguri, ¿no? Que es el referente que aparecía ahí. Claro, sí. Y yo creo que esto también es muy importante en la novela, ¿no? Que están esos referentes ahí diciéndonos, ¿no? En ese momento de la historia que ya, pues, la gente estaba leyendo esto y estaba cambiando su manera de entender la literatura, ¿no? Un poco. Yo creo que sí, una novela está hecha, es decir, a una novela le cabe todo, ¿no? Esto quiere decir que
hay muchos tipos de discurso. Por ejemplo, el discurso de hecho, recuerdo que hay un fragmento de telenovela, hay alusiones a la cultura del cómic, que a mí me gusta mucho, me ha gustado como un lector, pues un aficionado a mi formación lectora, ¿no? A la formación lectora, además de muchos de nosotros, que fue con cómics. Entonces, ahí está toda esa, lo que llamaría yo la literatura de cordel, ¿no? Que es esta literatura que yo alquilaba en una tienda en la esquina, y que eran precisamente todos estos cómics que tú mencionas de Tarzán, de Calimán, no sé, La Pequeña Lulú, ¿no? Todo esto que me enseñó eso, narrativas, ¿no? A contar historias, a contar cuentos, a ver personajes, etcétera, contextos. Y que luego eso abre el espacio a otro tipo de libros, fundamentalmente. Entonces, creo que, digamos que la novela está hecha como de esas intenciones, de esas preocupaciones, de esos conflictos, ¿no? Porque la novela, yo creo que si hoy pienso en Disturbio como una novela, pues sí hay unas tensiones, hay unos conflictos que no sé si están resueltos o si se resolvieron o si quedaron apenas planteados en términos de lo que significa o de lo que significaba mi posición, digamos, cultural en ese momento, mi posición política, ¿no? ¿Qué significó en ese momento tratar de entender, por ejemplo, qué era escribir o qué era la literatura o qué era la cultura? Yo siempre he tratado de pensar y de mirar esto muy ampliamente, no como ese viejo edificio clasista de la cultura sublime, la cultura alta, media y baja, sino por el contrario, es un espacio donde se generan muchos encuentros, ¿no? Donde se puede encontrar, no sé, Proust y Calimán, por ejemplo, que en ese momento no era posible. Pero hoy todo eso estalló. Entonces, yo creo más en la diversidad hoy, yo creo más en que la cultura es una exposición, exposición de distintos tipos de narrativas y de narraciones, que ninguna está por sobre la otra, que la cultura es manifestación de distintas actividades sociales. Entonces, privilegiar una por encima de la otra es negarle la posibilidad a muchas personas a referirse a lo que hacen como cultura. Entonces no es solo la música clásica, no es solo el canon literario el que representa lo mejor de la cultura, sino que hay otro montón de manifestaciones que yo creo que también merecen estar ahí todo el tiempo. Era un poco esa digamos, como la preocupación de la novela. Entonces, por supuesto que yo traté de que eso estuviera reflejado ahí, ¿no? Todo eso que yo en ese momento pensaba, eso que me inquietaba, ¿no? Entonces traté de que estuviera presente en la novela. Miguel, parte de la conversación que tuvimos y que le contaba a usted antes de que entráramos al aire, era que muchos de los lectores que tuvimos en el club habían pasado, conocían la universidad pública y se veían muy reflejados en todo lo que usted nos contaba en esta novela, todo lo que le sucedía al protagonista de la novela y cómo identificaba a estos personajes. A la luz del tiempo, y la novela se sitúa en los años 90 más o menos. ¿Cómo cree usted que ha cambiado la ciudad, la universidad y las dinámicas sociales, un poco que nos refleja la novela a la luz de los días actuales? ¿Cómo ha sido esa transformación? No, yo sí creo que ha habido cambios importantes, no solamente en la universidad como espacio, es decir, ha habido un deterioro de lo público,
ha habido un desinterés de lo público, de la universidad pública. Me da muchísima tristeza, por ejemplo, el hecho de que una universidad que queremos tanto, la mejor universidad del país, sin lugar a dudas, que es la Universidad Nacional, por ejemplo, que tengamos que ver que se caen los edificios. A mí me causó mucha tristeza alguna vez que yo fui a una charla, creo que era el edificio de posgrados, ¿no? Y cayó un aguacero y había goteras. O sea, esa precariedad de lo público siempre me ha entristecido, porque digamos que a muchos de nosotros la universidad pública nos ha dado, nos ha brindado esos espacios para formarnos, para ser amigos, pues para construir, no sé, cultura, ciudadanía, democracia. Entonces, yo lo que creo es que también hay en la historia hay una reflexión sobre eso, sobre el significado de la importancia de lo público, que ha sido muy importante pues, en la historia de Colombia, ¿no? La Universidad Nacional, sin lugar a dudas. Traté además, porque en muchas de las novelas de campus, para evitarse conflictos, se inventan los nombres, ¿no? de las universidades. Creo que en la de Tom Wolfe no es la Universidad de Cambridge, sino de Rumich, ¿no? Una cosa así, un juego de palabras. Pero pues yo pues traté de ponerla con nombre propio, pero tratando un poco pues de respetar, ¿no? De respetar el espacio y de más bien mirar eh, con, eh, con cierta ironía los conflictos pues, políticos y los culturales que allí se vivieron. Entonces, pues, no sé, creo que respondí a tu pregunta, ¿no? No sé si me desvié. No, sí, Ay, contestaste la pregunta y sobre todo, Miguel, es particular porque mucho de lo que dialogábamos en esa charla con los lectores era un poco como esa sensación paquidérmica, tal vez, de poco avance y como y sí, como ese estancamiento, por decirlo de alguna forma, en el tiempo de muchas de esas cosas que tú cuentas ahí. Y también alguno de los lectores decía que en últimas era como un reflejo de país, ¿no? O sea, más que de reflejo de la universidad, este lector nos decía es que más o menos es como el país que hemos tenido, que hemos vivido y que de alguna forma se ha quedado patinando varios años, un poco en la medida de lo que dices, de lo que Sí, pasa yo lo que público. creo es que es eso, que pues la universidad, digamos, ha cambiado muchísimo en muchos sentidos, pero creo que no, pues no hay que perder de vista que eh, la educación es un derecho. Y no creo que, es decir, al mirar la educación como negocio, la formación como negocio, la universidad como negocio, entonces se pierde de vista el derecho. Y creo que eso se ha entendido tradicionalmente hasta hace muy poco, con pues, todas las políticas neoliberales, por el contrario, lo que han tratado es eso, es de eliminar y desaparecer pues todo lo que suene a público, todo lo que regule el Estado. Entonces, yo creo que ahí está la discusión, ¿no? Sin embargo, fíjense que la Universidad Nacional nunca ha perdido esa capacidad de generar investigadores, profesionales, de estar siempre, si ustedes miran los rankings de las mejores universidades de América Latina, incluso del mundo, siempre ahí la Nacional se está peleando unos lugares importantísimos. Entonces yo creo que hay que seguir fortaleciéndola, defendiéndola y pues porque es que es el espacio de muchísimos de nosotros, ¿no? Eh, pero claro que ha cambiado porque han cambiado, los jóvenes de ahora pues, son muchísimo más preparados que lo que éramos nosotros entonces,
tienen más posibilidades de acceder a la información, están, digamos, llenos de tecnología. Nosotros no, nosotros teníamos eso, papel y lápiz, biblioteca, y Luis Ángel Arango, biblioteca, digamos, bibliotecas universitarias, y era otra manera, había otras formas. Yo creo que, que la universidad sí se ha transformado, ¿no? La universidad como concepto, y también pues la Universidad Nacional como espacio universitario, ¿no? Precisamente porque están llegando unas generaciones con preparaciones muy distintas. Entonces lo que yo escribí casi que parece anacrónico, ¿no? No lee esa novela y la compara con una novela de campus contemporánea. Seguramente hay muchísimas cosas que van a, digamos, a chocar, ¿no? Entre estas dos miradas sobre el mundo universitario. Sí. Pero, No sé pero, si la... Dime. pero mira que eso último que dicen no nos pasó, porque de hecho hay una compañera del club que está estudiando en este momento en la Universidad Nacional y Sí. que sí, que hay espacios que son muy así como aparecen en Disturbios. En Disturbios creo que ha cambiado un poco, ¿no? Como la manera de comunicarse entre los mismos estudiantes y la cosa, pero que todavía se ven unos tintes ahí. Entonces, yo creo que la novela, no, de hecho eso nos pareció que seguía reflejando lo que estaba pasando hoy, no solo en la universidad pública, sino en la ciudad también, ¿no? O sea, ya no estaba en la novela, aparece el cartucho, pero pues ya no está, pero hay otras cosas, el Bronx, el Broncito, el San Bernardo, y está eso ahí, ¿no? Como que Colombia y nuestra historia nos ha dejado siempre como muy, o sea, parece que no avanzáramos en muchas cosas, yo sé que sí avanzamos en muchas cosas, pero parece que esos avances se dan como demasiado lentos, y entonces uno lee una novela como la tuya y la lee en nuestra época y encuentra cosas que aún suceden, ¿no? En la universidad pública, en la ciudad, en el país, y es, de hecho, las noticias que ponías de ahí, de los periódicos, son noticias que fácilmente están pasando ahora, ¿no? O sea, no, hay unos asuntos que parece que no cambian. Claro, es A que mí particularmente me pasó algo que yo les contaba en el club de lectura, y es que yo no estudié en la Universidad Nacional, pero estudié en la Universidad del Valle, pues primas hermanas. Entonces, totalmente, sí. claramente muchas de estas situaciones las viví también. Y lo que me pasó particularmente es que en algún momento de la trama como que me perdí temporalmente, ¿no? Y dije, ¿esto en qué año es que ocurre? ¿Qué época me estás contando? Porque me parecía tan vívida. Y bueno, yo entré a la universidad en 2003, y claro, la novela me relataba los 90, pero para mí era como si fuese absolutamente contemporáneo a esa época por la que yo pasé, ¿no? Entonces creo que tiene, en todo caso, pese a que coincido contigo, muchas cosas han cambiado. Los jóvenes de la época de los 90 y de la época de los 2000 y del 2020 son diferentes. Sí hay muchos rasgos que yo creo que es más como sociedad tal vez, que se mantienen y que de alguna forma hacen que los mantengamos en el tiempo, y pues que en todo caso hace que la novela sea tremendamente vigente. Claro, pero sí, desde, digamos, si uno lo mira en perspectiva histórica, 10, 20, 30 años no son absolutamente nada, es decir, no, es una generación apenas, ¿no? Y lo que decías ahora, Gustavo, también es que los cambios son muy lentos. Yo les ponía el ejemplo a unos estudiantes hace poco, les decía, miren, el cristianismo, para imponerse en Europa del Norte, más o menos, pues en los países escandinavos, ¿no? Duró 1000 años. O sea, la expansión del cristianismo, toda la resistencia que hicieron los vikingos, ¿no? Fue una resistencia dura. Entonces, 1000 años para que se impusiera el cristianismo y los reyes noruegos empezaran a cambiar pues sus creencias por esta religión monoteísta. Entonces, 1000 años
uno dice, una ideología, digamos, de carácter religioso, política, cultural, incluso militar, se demora en expandirse. Bueno, eran otras condiciones, por supuesto, pero 1000 años. Entonces, 30 años, ¿no? 50 años, 100 años, uno dice, bueno, no, realmente desde ese punto de vista no es mucho tiempo. En la Entonces, perspectiva del universo es muy poquito. seguramente estamos compartiendo muchos paradigmas todavía. Seguramente todo esto que estamos viviendo ya empezaba a finales de los 90 a notarse en la cultura, a anticiparse en la música, a anticiparse en el arte, a anticiparse en la propia literatura. Entonces todo esto, pues que ha estallado hoy, toda esta diversidad, yo creo que muchos años atrás ya eso estaba presente en la mente de muchísima gente. Como decía hace poquito un escritor, Jerónimo Correa, que publicó una novelita muy interesante sobre las torres del parque, que si bien muchas, digamos, muchos políticos de izquierda, revolucionarios, no pudieron hacer la gran revolución, ¿no? En términos, digamos, colectivos, sí hubo pequeñas revoluciones a nivel, digamos, íntimo, a nivel privado, ¿no? Las madres, las primeras madres feministas, los padres que ya combatían, digamos, o lo que llaman hoy las nuevas masculinidades, ya se veían venir pues de hacía años en la vida privada, pero pues eso no se cuenta, ¿no? Esos pequeños cambios que empezaron a aparecer en los hombres, en las mujeres, en nuestras tías, en nuestras madres, eso ya se ve, esa forma como nos educaron tan distinta, pues ya eso estaba ahí presente. Entonces creo que la literatura de hoy, más contemporánea, también se debe a muchos de esos pequeños cambios, de esas pequeñas revoluciones privadas que estaban ocurriendo. Y creo que pues ahí uno podría encontrar algunas semejanzas, ¿no? De época, ¿no? Como el espíritu de la época que llaman antes. Hay dos comentarios que nos dejan. Uno es Nacho Cuñado, que es el escritor de acá de Cali, Luis Miranda, que dice: no comprendemos bien el significado de la propiedad pública, como que nos inspira desdén. Y Torres escribe: en la novela se manifiesta la tragedia de los recursos comunes. Sí, claro. Buena claro, porque es que síntesis. lo público, lo que es de todos pareciera que no es de nadie. Entonces, todavía a mí me indigna mucho cosas tan sencillas como que va uno caminando por, no sé, por la séptima y ve que la gente sigue tirando basura, que la gente sigue robándose, no sé, uno se da el septimazo hacia el centro y se siguen robando los ladrillos, sí, los ladrillos que cubren pues como ese, ese tramo de la 24 hacia el sur, ¿no? Que todo es como muy improvisado, como todavía muy precario, uno no siente que la ciudad alguna vez tenga algo terminado, sino que uno siempre como que la ve una obra negra. Bueno, no sé, eso siempre me hace esa sensación de improvisación, como que nuestras ambiciones y deseos siempre han sido mayores que nuestros recursos. Entonces uno se imagina pues la ciudad, pero la inversión para esa ciudad es muy poca. Y esto, digamos, ligado a eso, a que se roban los recursos, a la corrupción, a las malas gestiones, etcétera. Entonces eso hace que la ciudad siempre parezca que está como en construcción. Nomás el chiste del metro es interesante, que desde hace, no sé, más de 50 años, 70, 80 años, se ha pensado en el metro en Bogotá, y siempre ha sido un chiste, un mal chiste, El ¿no? túnel de la línea también.
todo eso tiene que ver con una mentalidad, con unas formas de actuar que están presentes en todos los espacios, en todos los escenarios. Y eso da muchísima tristeza. Si bien hay cosas que han mejorado, pues yo creo que sí, que hay muchas cosas que son las que hay que todavía meterles mucho el diente, como se dice Están en proceso popularmente. todavía. Claro que sí. Bueno, Miguel, pues esta conversación está muy interesante, pero ya se nos va acabando el tiempo y yo quisiera hacerle una última pregunta y es justamente a propósito de nuestra ruta literaria y esta intención de recorrer la ciudad a través de los escritores y a través de las historias que la tienen como protagonista o como escenario. Y es qué novelas usted nos recomienda o qué autores nos recomienda usted o qué libros nos recomienda para recorrer Bogotá, para conocerla y vivirla a través de la literatura. Pues hay muchas, ¿no? Yo recomendaría especialmente, por ejemplo, la literatura de Mario Mendoza. A mí Mario, sobre todo, por ejemplo, su último trabajo gráfico es brutal por la forma como muestra a la ciudad, como muestra a Bogotá. Eh, em, Recomendaría, por ejemplo, una, esta novela esta novelita de Jerónimo Uribe Correa. Me parece importante porque además narra un momento destacado de la historia, que fue el paro más grande que hubo con López Miquelsen en el gobierno de López Miquelsen, un paro que pues básicamente paralizó toda la ciudad, y entonces narra todo lo que ocurrió en ese momento en esta zona de tan bogotana que es la Quinta, ¿no? La Plaza de Toros, la Macarena, el Bosque Izquierdo, ¿no? Es decir, Bogotá tiene muchísima literatura, y Bogotá ha sido narrada por fragmentos. El mismo Andrés Ospina tiene Chapinero, ¿no? Que esa es una novela que yo alguna vez presenté y es una novela que reconstruye reconstruye la historia y el origen, incluso nominal, los chapines, recuerdo, de este barrio. Muchos escritores han narrado, han contado la ciudad. Hay una novelita que leí hace poco, Los niños, de Carolina Sanín también, me parece muy bogotana, que tienen que ver con situaciones cotidianas. Es que Bogotá se puede narrar desde los habitantes, desde los personajes, pero también están presentes las calles, están presentes los edificios, restaurantes. Lo que me llama la atención de todo este trabajo gráfico, creo que es el último hombre, es que no lo tengo acá a la mano, de Mario, es que Mario sobre esta Bogotá popular construye una Bogotá futurista, con todos los conflictos, con todos los problemas. Esto es novela gráfica de ciencia ficción, además, que es extraordinaria. Yo creo que Mario, como decíamos, en algún momento encontró en estas narraciones su registro narrativo, su registro literario. Y la Bogotá que él construye ahí es alucinante, por ejemplo. Digamos como una mirada contemporánea sobre la ciudad que visualmente, pues que no la tengo por acá. Sí, esperen un segundo. Sí, por acá la tengo. Entonces yo creo que esto están entre El último día sobre la tierra, ¿no? Esto de Mario Iqueco, esto es alucinante. Sí. Muéstranos un poquito ahí Sí, en la cámara. ahí les voy a mostrar, por ejemplo, hay una escena de las torres del parque
explotando, que eso es impresionante. Acá está, por ejemplo, el Parque de Lourdes. Y esto lo hace Kekolano, ¿no? Y Heidi Muscus con Mario. A mí me parece una Bogotá apocalíptica, una Bogotá. Miren acá, es ahorita que hablamos de las torres del parque, ¿no? De las torres de Salmona, ¿sí? A mí esto Llamas. Entonces creo que la ciudad siempre ha sido, miren esta escena tan berraca. Estos son las torres del parque destruidas, ¿sí? ¿Sí las ven ahí? ¿Sí las alcanzan a Sí, sí, apreciar? sí. Un Entonces yo escenario creo, acá apocalíptico. por ejemplo, si ustedes ¿Recuérdanos miran el acá, nombre de este? esto es el último día sobre la Tierra. Ok. Y Mario entonces acá, Mendoza. ustedes miran por ejemplo la cubierta, identifican el edificio. Miren el edificio, ¿dónde está ubicado? Espera, a ver cómo lo cuadro. ¿Qué edificio es ese? Ese es un edificio sobre la Séptima. ¿Sí? Entonces, esto es Bogotá, o es una parte de Bogotá, o es una forma de construir también literariamente Bogotá, porque cada escritor tiene su ciudad, no hay una, miren esto, miren esta imagen de Bogotá. Es que no logro, ahí. Fíjense los letreros, los carteles. En ese desfile es clave acá, ¿no? Ahí pueden Sí, identificar está bellísima la ilustración, nada más. Entonces, cada escritor tiene su ciudad, ¿no? Se inventa su Bogotá y va construyendo ese mapita. De hecho, hace unos años, el mismo Andrés Ospina es un mapa literario de Bogotá contada, Bogotá hecha por muchísimos escritores, y ahí hay un montón de escritores importantes, desde el Carnero, pues pasándose por Ricardo Silva, que han sido un gran narrador de la ciudad. Recuerdo una novelita llamada Tic, muy divertida, típica bogotana, el chiste, el taxista, erudito, bueno, esas son novelas muy, muy bogotanas. Entonces, pues, no sé, novelas sobre la ciudad, hay muchas, porque creo que Bogotá es una de las ciudades más contadas literariamente en Colombia, ¿sí? Que pues muchos de los escritores pues han nacido o nos hemos criado aquí. Entonces hay las novelas de Mario, las novelas negras de Mario transcurren en esta ciudad. Él, por ejemplo, llega a citar barrios como Bosa, barrios como Kennedy. Es decir, ¿por qué el éxito de escritores de esta naturaleza? Porque es que se mete en la Bogotá profunda, en la Bogotá popular, y eso a mí me parece importante, ¿no? Bogotá está hecha de muchas zonas. Yo me meto al occidente, ¿no? Con barrios como el Garcés Navas, con toda esta zona de la calle 26 hacia el occidente, como por ejemplo Fontibón, como el aeropuerto, la Universidad Nacional, bueno, todo esto es Bogotá. O sea, Bogotá es decir, es de muchas maneras. Entonces, negar esa ciudad, negar los barrios populares, negar sus construcciones, negar sus habitantes es absurdo y es ridículo, y todo eso cabe en la literatura, ¿no? No solamente el centro, no solamente los lugares, digamos, como más nobles, sino también los lugares innobles, el Cartucho, que tú citabas ahora, Gustavo, fue un lugar que nos marcó la vida a muchísimos de nosotros, porque era, digamos, como eso, eran los bajos fondos, eran nuestros bajos fondos, que eso ha cambiado, donde allá iban a caer gente muy importante que pues, también caían las drogas, y llegaba ya al Cartucho y se hundía, ¿cierto? Y moría o salía de ahí, pues, como resucitado, ¿no? Como de los infiernos. Entonces, yo creo que Bogotá ha sido narrada de muchísimas maneras.
y cada uno de nosotros se ha inventado pues una ciudad distinta, ¿no? La ciudad que le ha tocado o ha podido, ¿no? Y describir y narrar. Bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Sabes que Ruta Literaria es tu casa. Aquí tienes las puertas abiertas. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Fue muy, muy enriquecedor esta conversación y leer Disturbio, ¿no? La charla que tuvimos con los amigos del club. Y bueno, no sé, Isabel, muchas gracias, Miguel, nuevamente. Estamos muy complacidos de recibirte aquí siempre. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos en este espacio. Recomendarles a todos que pueden seguir las novedades de Ruta Literaria a través de nuestra página web www.rutaliteraria.com. Seguimos con nuestros ciclos de lectura. La próxima novela será Magnolias para un infiel, de Alejandra Jaramillo. Una novela corta bastante interesante, entonces pues estaremos por acá también conversando con ella y cerraremos el ciclo con Ricardo Silva Romero y su novela Autogol. Entonces pues todos súper invitados a leer estas obras también, a los que no se han leído Disturbio a leerlo, por supuesto. Es una gran novela, se van a entretener mucho leyendo y conociendo a estos personajes. Y pues nada, Miguel, muchas gracias de verdad por asistir a este espacio, por conversar con nosotros. Revivirme esta novela que de verdad quiero muchísimo y devolverme en el tiempo y pues eso, permitirme tratar de volver a pensar en esto. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a todos a quienes nos acompañaron, a Tercera Órbita por ayudarnos aquí a transmitir. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya están llegando a los correos y en las redes de Ruta Literaria la próxima cita aquí con Alejandra Jaramillo, ¿no? Nos vemos. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches. Chao. Gracias. Chao.